Roger, yo estoy pensando en una joven que al llegar a nosotros con como 13, 14 años, estaba llena de ira y de rencor porque su papá le había abandonado. Para mí que sé de quién está hablando. Sí. De todos modos, ella comenzó a leer la Biblia con nosotros, con algunos jóvenes, y comenzó a tener interés en la Biblia. Y por más que leía la Biblia, más me di cuenta que este rencor estaba comenzando a desaparecer y estaba siendo reemplazado por una dulzura. Y por fin ella obedeció el Evangelio, llegó a enseñar a los otros niños en la iglesia, se casó con un buen joven y ahora es de las más dulces y cariñosas que uno jamás ha conocido. Es que el Evangelio la cambió, hizo un cambio completo en su vida. Pero otros jóvenes, más o menos de la misma edad de ella, oyeron el mismo mensaje, fueron expuestos a las mismas influencias, sin embargo, siguieron rencorosos y enojados y mundanos. Roger, ¿por qué el Evangelio hace cambios tan drásticos y bonitos en algunos y otros no les afecta? Puede ser que usted mismo se está haciendo esa pregunta. Yo he estado yendo a la iglesia, he estado escuchando la palabra de Dios, pero no ha habido cambio. O yo traté eso de la religión, yo traté ya eso del cristianismo y no ha pasado. ¿Por qué trabaja en aquellos y no trabaja en mí? Y para mí que la parábola del sembrador habla un poquito para eso, Garner, para nuestra vida. ¿Por qué el Evangelio cambia a algunas personas y no a otras? En Marcos capítulo 4 voy a contar parte de la historia. Cristo comienza a enseñar en una playa y abre su boca y comienza a hablar en parábola. Y él dice, el sembrador salió a sembrar. Y este sembrador comienza a tirar las semillas en diferentes lugares. Y la semilla cae en diferentes terrenos. Él dice, parte de la semilla cayó en el camino, donde vinieron las aves y se la comieron. Otra semilla cayó en los pedregales y al principio parecía buena tierra y brotó un poquito, pero la tierra estaba llena de piedras abajo y no pudo hacer raíces, y cuando el sol salió se la quemó. Otra cayó entre los espinos y los espinos vinieron y ahogaron la pobre semilla. Y luego cayó en buena tierra y esa semilla creció en una bonita planta y dio fruto. Cuando las personas escucharon esa enseñanza, Garner, dijeron, ¿de qué este hombre está hablando? Yo vine a escuchar un buen sermón aquí sobre el enojo, vine a escuchar un buen sermón aquí sobre cómo cambiar mi vida, y este carpintero me está hablando a mí de agricultura. ¿De qué este hombre está hablando? Un pequeño grupo que estaba interesado vino a él y le preguntaron, ¿de qué estás hablando? Y Cristo les reveló a ellos de qué significaba esta parábola. Vamos a leer aquí un poquito de esto aquí. Garner, en Marcos capítulo 4, si puede leer aquí del 13 al 14. Muy bien. Y les dijo, está hablando Jesús, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos aquí nos dice, comienza a revelarnos Jesús qué significa esta parábola, y él dice que la semilla es la palabra de Dios. Eso significa que los terrenos son cómo personas reaccionaron a la palabra de Dios. Pero aquí podemos sacar una primera aplicación, y es esto, que Dios trabaja por medio de su palabra. Amén. Puede ser que tú estás esperando que Dios transforme tu vida. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Yo quiero que Dios haga algo magnífico en mi vida. Que me toque el corazón, dicen sí, algunos. Pero Dios no lo ha hecho porque tú no has abierto su palabra. Dios trabaja por medio de su palabra. Si tú quieres que Dios obre en tu vida, necesitas abrir la palabra de Dios para que Él comience a transformarla. Pero eso no es solamente lo que hay que hacer. Hay que tener ciertas actitudes correctas para que su palabra nos transforme. Garner, lea ahí el versículo 15.
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Garner, aquí él está describiendo a la persona que no es el desinteresado. Cuando escucha la palabra de Dios, no le pone mucho caso. Quizás tú estás yendo a la iglesia, pero cada vez que vas a la iglesia y el predicador va a predicar, te duermes. O estás mandando mensajes de texto en tu teléfono. O poniendo... Roger no lo está haciendo ahora, tiene sus notas aquí. Sí, o mandando una foto en Instagram. Si tú no le pones la atención correcta a la palabra de Dios, no te va a transformar. Para que Dios nos transforme, tenemos que tener un interés ardiente en su palabra. Amén. Si no, no va a haber transformación. Garner, lea el 16 y el 17 ahí. Muy bien. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Garner, estos son los oidores superficiales. Cuando escuchan la palabra de Dios, la entienden. Le prestaron atención ese día a la iglesia. Salen de ahí, gloria a Dios, aleluya. Wow, hermano, esto fue un buen sermón. Pero no toman el momento o el tiempo para hacer raíces en su vida, para ser convencido de esa palabra y aplicarla a su vida. Y por eso el gozo y el cambio es momentario. Sí. Déjeme decirle, para que Dios cambie nuestra vida, no es suficiente escuchar la palabra de una manera emocional. ¡Wow! ¡Qué bueno ese sermón! No, tenemos que ir a nuestra casa y meditar en ella y luego aplicarla. Si no, no va a haber cambio en nuestra vida. Para que Dios obre en tu vida, tú tienes que coger esa palabra y aplicarla a tu vida, y vas a ver cambios en tu vida. Dios no es una varita mágica que el escuchar la palabra en sí va a cambiar todo. No, tenemos que aplicarla a nuestra vida para que haya algunos cambios. Garner, vamos a ver la otra reacción aquí a la palabra de Dios, el 18 y el 19. 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es la persona que escucha la palabra de Dios y para mí que la cree, pero esta persona está bien ocupada. Está ocupada con su negocio, está ocupada con una relación, está ocupada con millones de cosas, y esas cosas vienen y ahogan la palabra de Dios, y por eso no hay cambio en su vida. Es interesante, Garner, a veces en la agricultura, para tú poder sembrar buena semilla en un campo, hay que arreglar el campo donde tú vas a tirar la semilla. Hay que sacar cosas de ahí, hay que cortar espino, y luego cuando tú tiras la semilla puede haber cambio. Y así es la vida de una persona. Dios no puede cambiar tu vida hasta que tú saques cosas de tu vida. Puede ser que es un negocio que ocupa todo tu tiempo y es tiempo de venderlo para tú hacer tiempo para Dios. O puede ser que sea una relación. Estás viviendo con tu novio o con tu novia y tú dices, yo quiero que Dios cambie mi vida, pero no dejas al novio y la novia. Eso no funciona. Esos son espinos en nuestra vida que ahogan la palabra de Dios, y por esa razón Dios no puede obrar y transformar tu vida. Él acaba diciendo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 70 y 100 por uno. Otra palabra, esa es la buena tierra. Escucha la palabra, la aplica, corta espino y por esa razón da fruto. Es interesante en esta parábola, y quiero dejarlo con esto.
que la semilla fue tirada por muchos lugares, pero solamente una tierra dio fruto. Dios quiere que tú seas esa tierra, la que dé fruto. Dios quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu vida, pero tienes que ser la buena tierra. Tienes que escuchar su palabra con interés, tienes que aplicarla a su vida y tienes que cortar espino para que Dios transforme tu vida. Y así Él lo puede hacer. No es que Dios a alguna persona bendice con transformación y a otro no. Él quiere transformar a todo el mundo, pero nosotros tenemos que aceptar su transformación en nuestra vida y aceptar su palabra. Gracias por escuchar y que Dios le bendiga. Amén.